buenas noches, bienvenidos a una emisión más de Café Nocturno. Yo soy Luis Ortega y el tema de esta noche, ángeles y demonios entre el bien y el mal. Y me acompañan Claret Cuevas e Ivana Camila. Bien, pues a lo largo de este episodio vamos a discutir acerca de el bien y el mal, que es uno de los temas constantes en la historia de la humanidad. Una pregunta que, pues dada su importancia práctica, nunca nos abandona. Esta idea de tener muchas respuestas y desde luego los debates más influyentes a lo largo de la historia sobre este tema. Una de las grandes preguntas, si no es que la primera, de la filosofía y la ética es si el hombre es bueno o malo por naturaleza. Con esto iniciamos. Te escucho, Claret. Tenemos que estas dos palabras no se han podido definir totalmente, ya que ha sido un tema demasiado extenso, pues las diferentes percepciones de las culturas dentro del mundo han originado que no se pueda definir. Sin embargo, tenemos a un pensador, un filósofo muy importante que todos conocemos, que es Sócrates, que él hacía esta relación entre el tema del bien y el mal. Sócrates identificaba el conocimiento de estos conceptos éticos con la práctica de la virtud y la consecución de la felicidad. Igualaba el saber con la virtud. Y este es un dato muy interesante. Sócrates afirmaba que nadie hace el mal voluntariamente. El mal es producto de la ignorancia. Sin embargo, es gracias a esto que se tiene tanto conflicto, pues, como bien lo mencionaba Luis, el hombre es malo o se hace mal. Adelante, Ivana. Pues para empezar con lo que quería decir Luis sobre el hombre es bueno o malo, hay muchas teorías, ¿no? Si es bueno por naturaleza o malo por naturaleza. Tenemos a un exponente que a mí me gusta en lo particular, Hobbes, que decía que el hombre es el lobo del hombre. Y yo creo fielmente en esta teoría. El hombre no es bueno, se adapta a los estándares. Yo personalmente creo que el hombre se adapta a los estándares que le impone la sociedad. La moralidad, todo el contexto sobre lo del bien y el mal, lo que decía Hobbes, el hombre es el lobo del hombre. Yo creo que el hombre no es bueno por naturaleza. Jamás va a ser bueno por naturaleza porque personalmente el ser humano yo lo considero un animal. Siempre ha sido considerado un animal y los animales, la verdad es que la mayoría no tiene raciocinio y nosotros nos creemos superiores por tener razonamiento o porque nos podemos comunicar con los demás, y siento que no lo es todo, personalmente, no lo es todo. El hecho de que podamos comunicarnos y razonar de mejor manera no quiere decir que dejemos de ser animales o que dejemos de lado la naturaleza salvaje que todos tenemos, porque el hombre es violento. De hecho, los estándares de la sociedad son lo que nos ciñe o lo que nos fija un estándar de cómo tenemos que comportarnos, cómo tenemos que vestir. De hecho, hay estándares para todo, lo que consideramos bueno o malo. Vas por la calle, caminas y ves a una persona que tiene diferente forma de vestir que tú y prácticamente le etiquetas como algo malo. Pero ¿quién te ha dicho que ese tipo de ropa es malo? Prácticamente te lo impone la sociedad. Tú no estás bajo un estándar propio, sino que es lo que te impone la sociedad. Es como la moral, la ética y lo que tú consideras bueno o malo. Está la ética moral, la ética personal y la ética profesional. También vemos la perspectiva también de los chinos, lo que es el yin y el yang. Nada está totalmente bien porque dentro de lo bueno hay algo malo y dentro de lo malo hay algo bueno. Así es, y bueno, contribuyendo a lo que mencionaba acerca de Hobbes, en este sentido de que el ser humano es malo por naturaleza, pues para poder convivir se necesita de un poder absoluto, una ley autoritaria que controle el impulso agresivo y que surge desde luego desde la motivación egoísta de todos los seres humanos, ¿no? El tema de prejuicios que abarcabas es, creo yo, un argumento válido en el sentido de que pues el bien y el mal está presente en nuestra concepción, ¿no? Te escucho, Claret. Sí, tenemos todo esto que ustedes mencionan, ¿no? Primero tenemos a Hobbes, que para mí, pues también concuerdo con él, ya que el ser humano, por naturaleza, se le llama Homo sapiens sapiens. ¿Por qué? Porque según la evolución, desciende de algún otro animal, lo que hace que, como animales pensantes que somos los humanos, tengamos también estos instintos, ¿no? Que, bueno, lo vemos más en los animales que nosotros conocemos, los perros, los gatos, los lobos. Estos instintos que conllevan a hacer actos impulsivos
actos impulsivos que se definen al ser humano como un ser agresivo y egoísta. Como tú lo mencionabas, este ser egoísta necesita para convivir un poder absoluto y una ley autoritaria que controle estos impulsos. Sin embargo, también tenemos a Erich Fromm, ¿no? El autor de libros como El arte de amar o de Ser y tener, que también ofrece alguna respuesta sobre esto en El arte del corazón del hombre. Plantea que en realidad no existe una condición humana natural, no se puede decir que el hombre es bueno o malo, sino que existe un conflicto humano existencial, lo que podría relacionarse un poco con los temas culturales que ustedes mencionan. Si bien dentro de mi sociedad está bien vestirme como me he visto, dentro de alguna cultura diferente está mal vestirme como yo me he visto. Y es aquí, bueno, podemos llevarlo a acciones aún más complejas, como podría ser, no sé, en África, en algunas tribus pueden casarse personas mayores con, podemos mencionarlo nosotros, niños o adolescentes, y en nuestra sociedad, en México propiamente, está mal visto que esto pase. Y fíjate, complementando esa idea, Fromm pues planteaba que pues en realidad no existe una condición humana natural, ¿no? No se puede decir que el hombre es bueno o malo, sino que existe un conflicto humano existencial. Por un lado, pues somos animales con instintos, pero a diferencia de ellos, pues nuestros instintos no son suficientes para la supervivencia. En cierto modo, pues resulta que somos los animales más vulnerables. Por eso, pues nos organizamos en comunidades que nos dan protección, que nos dan seguridad, ¿no? Y debemos entender entonces que la violencia es una parte constitutiva de la naturaleza humana fundamental para defendernos y seguir viviendo. Mientras que el amor, como bien lo comentabas, pues nos hace sentirnos uno con la naturaleza, ¿no? Y aquí viene un tema bastante amplio entre cómo distinguir del bien del mal, por ejemplo, ¿no? La maldad siempre se nos ha educado en que está en todos los rincones del planeta, ¿no? Pero esa es la pregunta, ¿qué es el bien? ¿Qué es la maldad? ¿Y por qué lo que alguien considera como bueno para otro puede ser mal? Creo que esto que tú mencionas y lo que menciona Claret sobre los diferentes tipos de culturas tiene que ver con el multiculturalismo y todo lo que esto evoca, ¿no? Los diferentes tipos de culturas y tradiciones que diversos lugares tienen. En cuanto a los humanos, somos de hecho también criaturas que a pesar de ser racionales también somos sentimentales y tendemos a enfocarnos más en el sentimentalismo. Si no nos enfocáramos en el sentimentalismo, no existirían los crímenes pasionales que están tipificados en nuestros códigos penales. Y también tiene que ver mucho con la mentalidad del hombre de creerse superior a todos los demás. De hecho, volvemos al teocentrismo y lo que es el biocentrismo, que tratamos de pasar al biocentrismo, pero en él seguimos enfocándonos en nosotros y solamente nosotros, sin tomar en consideración la naturaleza o todo lo que nos rodea. Veíamos el antropocentrismo, donde todo se basa en nosotros, y el teocentrismo pues en Dios. Y bueno, estas ideas de superioridad también se ven en diversos tipos de autores. Nietzsche, por ejemplo, tenía la teoría del superhombre, y que para que nazca un superhombre tenías que aplastar a los demás prácticamente. Entonces es prácticamente grupos, tampoco creo que sean grupos donde nos sintamos más seguros, sino que es más por supervivencia que por cualquier otra cosa. No existe una comunidad de seres humanos que esté conviviendo, yo creo, porque realmente quiera convivir entre ellos, sino más bien porque busca sus propios intereses. Porque si lo vemos de esa manera, nadie está completamente seguro si está con alguien porque quiere estarlo o porque es una forma de sobrevivir. Por ejemplo, tenemos las diferentes comunidades o los grupos o la fragmentación social que existe. Fíjate qué interesante. Y bueno, también está el otro lado de la moneda, ¿no? Aquellos que defienden que el estado de naturaleza pues lo pueblan buenos salvajes, ¿no? Que el ser humano es bueno y empático, porque si uno de esos salvajes ve a otro sufriendo, siente una inclinación natural a auxiliar. Entonces tenemos ya este equilibrio, ¿no? Entre quienes defienden al hombre como un ser bueno y quienes lo defienden como un ser malo, ¿no? Hasta el día de hoy se sigue diciendo que pues el mal no fue creado y que representa una privación de tu propio ser. El mal no es querido por el hombre porque el objeto de la voluntad humana es conseguir el bien perfecto. A esto se le agrega que, según algunos,
Dios creó el universo, cuyo orden pues exigía la capacidad de defecto y corrupción, desde luego, por parte de algunos. Bien lo mencionas tú, hay algunos que dicen que el hombre es bueno por naturaleza, y de hecho en la antropología se menciona que la primera sociedad, o bien la primera comunidad encontrada, se le preguntó a una antropóloga, que en este momento no recuerdo su nombre, en qué momento se consideró que fue la creación de la primera comunidad. Bueno, en la iglesia se menciona que es la familia. Sin embargo, esta antropóloga dice que fue en el momento en el que un grupo de personas llevó y recuperó a otra con el pie roto. Pues de esta forma, si una persona se rompe el pie, básicamente no puede caminar. Con los nómadas, una persona que se fracturaba el pie no podía avanzar y no podía sobrevivir por todos los peligros que había, por todas las especies que amenazaban en ese momento los nómadas. Y en cuanto se tomó esta iniciativa dentro de esta comunidad, en donde se llevó a esta persona herida consigo hasta que se recuperó y pudo de nuevo defenderse, fue en cuanto se tuvo la primera comunidad. Y va un poco relacionado con lo que mencionas, ¿no? Que el hombre es bueno por naturaleza. Sin embargo, gracias a algunas reflexiones posteriores, llegamos a lo que mencionaba Camila, ¿no? Al antropocentrismo. Y yo creo que también pues viene desde Grecia, porque para algunos filósofos de entonces se decía que todo lo que condujera a la felicidad era bueno, no dependía tanto de cosas materiales, y la falta de lo material solo causaba mal, es decir, la infelicidad. Otros pensaban que el bien y el mal eran un asunto de tradición y de hábito, que no se estaba obligado a cumplir determinados principios morales, sino a crear un código de vida propio para que cualquier hombre pudiera ser feliz. Es justo esta frase, el crear el código de vida propio, es lo que nos lleva al antropocentrismo, que posteriormente vimos que pues no era lo mejor, y tratamos de cambiarlo por el biocentrismo, lo cual es muy complicado porque, como ya se menciona con Hobbes, el hombre es un ser que por naturaleza es egoísta. Fíjate qué interesante, ¿no? Esto que nos comentas. Y viene también a mi mente es pues lo que decía Santo Tomás, ¿no? Él manifestaba pues que el mal se opone al bien, y como el bien es algo propio de todo ser que existe, pues siempre es mejor ser que no ser, y parecer que el mal es algo que se aleja del bien es, por tanto, pues el ser propiamente, ¿no? El segundo hecho evidente pues es que el mal se da siempre en algo que existe, y en tanto que existe pues tiene su dosis de bondad, como pues ya lo hemos abordado, ¿no? El mal entonces pues se da en un bien, y no solo de forma absoluta, ya que se apoya en algo bueno. Tal sucede con la ceguera, ¿no? Que afecta a los ojos que fallan en su visión, y pues esos ojos son buenos en sí cuando se ven privados de la capacidad de ver que les es propia, ¿no? Están aquejados del mal, y bueno, así es como el mal se define como la privación de un bien debido. ¿Tú qué opinas, Ivana? Sí, pues es retomar otra vez lo que es el yin y el yang, ¿no? Que no puede existir lo bueno sin lo malo, y que dentro de lo bueno hay algo malo y dentro de lo malo hay algo bueno. De hecho, esto lo pueden ver en un libro que se llama Demian, de Hermann Hesse, donde trata sobre un chico que trata de negar su parte mala, que todos los humanos tienen su parte mala, trata de negar esa parte mala, pero un tipo alter ego de él lo ayuda a aceptar su parte mala y su parte buena, porque en el libro trata sobre el chico que prácticamente todo lo que conoce hasta que es joven es todo lo bueno, todo lo que su familia le inculca, valores, creencias, todo lo moralmente correcto. Sin embargo, a la hora de salir al mundo, o prácticamente cuando descubre el mundo, se da cuenta de todo lo malo y todos los hábitos que él va adquiriendo que se vuelven malos, y que trata de negarlos, y que se refugia en su parte de la inocencia, podríamos decir, lo que le enseñaron a sus padres, tratando de negar todo lo que ha hecho mal o su parte mala sin aceptarlo. Y que también este libro se basa en la psicología de Carl Jung. Léanselo, está buenísimo. Sí, muy buena la recomendación. San Agustín pasó gran parte de su vida pues cuestionándose sobre la existencia del mal, hasta que pues leyó a Platón y a San Pablo, y se pudo convencer de que el mal
pues no existe, que no es en sí, no tiene ser, que es pues el mal. El mal es una ausencia de bien. Entonces aquí tenemos a otra teoría filosófica pues que abordar. Te escucho, Claret. Sí, tenemos a San Agustín como un gran filósofo, igual dentro de la doctrina católica. Y como ya bien se mencionaba, ¿no? San Agustín tiene algún contenido sobre el problema del mal, y básicamente la doctrina fundamental de San Agustín respecto al problema del mal es la idea de este como privación. Al concebirse el mal en estos términos, se le despoja de toda entidad y sustancia propia, y simultáneamente se excluye la responsabilidad de Dios, creador de todo y de su existencia, porque Dios, dentro de todo este contexto, se menciona desde el principio, ¿no?, de las escrituras bíblicas. Todo lo que hizo Dios fue bueno, y el mal viene de algo externo a Dios, algo que básicamente pues el humano trajo al mundo. Y eso me lleva a la pregunta, ¿qué nos hace buenos o malos? Si elegimos entre la bondad y la maldad, es porque hay conciencia, y con ello percibimos nuestra propia existencia por medio pues de la autoconciencia. Entonces, ¿por qué elegimos la bondad o por qué elegimos la maldad? Creo que elegir la bondad o la maldad también depende del entorno en el que nos encontremos o del tipo de mentalidad que manejemos, ¿no? Aunque yo creo que siempre vamos a estar regidos más por el mal que por el bien. Y también aquí entra lo que consideramos bueno o malo, porque desde la perspectiva de cada persona no todo es malo ni todo es bueno, ni las mismas cosas que yo considero buenas son malas para otros. Tenemos también los ejemplos en cuanto a la iglesia de lo que es bueno o lo que es malo. Por ejemplo, tenemos los 10 mandamientos de Moisés, que el primero dice: amarás a Dios por sobre todas las cosas. El segundo mandamiento sobre no tomarás el nombre de Dios en vano, no santificarás las fiestas, y todas esas cosas que conlleva prácticamente la bondad o lo que tú consideras bueno dentro de la iglesia, ¿no? Pero también tenemos su contraparte, que es la Biblia satánica y los 11 mandamientos que maneja, porque, bueno, hay unos que dices que están mejor que los de la iglesia católica, ¿no? Como el de no hagas avances sexuales a menos que te sea dado una señal de apareamiento, que prácticamente pues se refiere a que no debes de tocar a las personas sin su consentimiento, y la Biblia manejaba otro concepto totalmente diferente, ¿no? Por ejemplo, el tomar a la esposa de tu hermano cuando él se muere, que es ese tipo de respeto, o que está bien o mal, porque también aquí entra la iglesia, ¿no? ¿Cómo es que consideramos una religión buena o mala? Efectivamente, y eso me lleva pues a esta pregunta, ¿no? ¿Cómo podríamos definir entonces el bien y el mal? ¿Cómo lo han hecho estas pues doctrinas, estas filosofías, estas religiones que lo llevan a flote? Te escucho, Clarita. Sí, bueno, mencionaba Camila esta confrontación, ¿no?, entre lo que, de hecho, hasta cierto punto, la sociedad todo lo vio bueno, que es la Iglesia Católica, y todo lo vio malo, como es pues la iglesia de Satán, el satanismo, lo que vemos. Y también algo muy importante, dentro de lo que mencionaba Camila, que son los 11 mandamientos, hay algunos muy importantes. Yo quiero mencionar uno que me llamó muchísimo la atención, bueno, dos que me llaman muchísimo la atención, que son el número 9 y el número 10. El número 9 menciona: no herirás a niños pequeños. Y el número 10: no mates animales ni humanos a menos que seas atacado o para alimento. O sea que básicamente se prohíben los sacrificios dentro de esta iglesia, los sacrificios humanos y de animales. Y no herirás a niños pequeños es para, vamos, los que siguen esta iglesia, es una protección que se le da a los niños, que hemos visto mucho también mucho en México, en el mundo entero, lo que nosotros vemos, la pedofilia, que ha sido un tema muy importante, porque son niños, ¿no? Se tienen como seres puros, seres sin maldad, seres moldeables. Los niños son una hoja en blanco, nacen en blanco, y nosotros los adultos somos quienes le damos la dirección de su vida, quienes les enseñamos lo bueno, quienes les enseñamos lo malo, y yo creo que desde ahí viene el poder de decisión, ¿no? Ya cuando somos adultos, entre lo que es bueno y lo que es malo, gracias a lo que se nos fue inculcado. Fíjate, es una buena remembranza la que haces. Me atrevo a decir una buena reflexión en el decir el niño nace pues como un vaso vacío, ¿sí? La sociedad pues depende de qué llenar ese vaso, ¿no? Y mencionaba Camila algo súper importante, el entorno, ¿no? Veía yo la película de Mendigo a Millonario,
en donde pues hacían la apuesta de qué pasaba, ¿no? Si intercambiaban papeles. Entonces se puede formar a una persona desde el punto de vista del bien, y también se puede formar desde el punto de vista del mal, ¿no? Hacer una persona buena o hacer una persona mala. Te escucho, Ivana. Y aquí entra otra cosa. Esto es lo que los entornos, lo que reflejan de las personas, ¿no? Pero, por ejemplo, también tenemos casos psicológicos, ¿no? O, sí, los psicópatas, que dicen que más bien nacen con esas tendencias psicópatas, ¿no? Pero entonces no es culpa de su entorno tampoco. Entonces entramos en un conflicto, ¿no? Constante de qué es bueno, qué es malo, por qué las personas son buenas o por qué las personas son malas. Y los enfrentamientos que siempre se dan, ¿no? Por ejemplo, la iglesia católica, la iglesia satánica, todo lo que conlleva esto, los herejes prácticamente en la iglesia, y los actos, ¿no?, que se justifican en nombre de Dios mayormente, lo vemos con la Santa Inquisición que hizo la iglesia. Sí, la Santa Inquisición, lo que hizo la iglesia, y también lo que decía Claret sobre, no me acuerdo qué mandamiento fue, si el 9 o el 10, que hablaba sobre los sacrificios de animales, y que recordar que la Biblia decía que Dios le había pedido a Caín y a Abel un montón de sacrificios, y después terminó en la muerte de uno de los hermanos. Pero entonces tenemos estas contradicciones de lo que se supone es bueno y nos dicta Dios, que es teocentrismo, ¿no? En lo que se basa Dios. Algo muy interesante que mencionaba Camila fue pues este tema, ¿no?, de la Inquisición. Y de hecho se tiene el dato de un libro que se llamó como el libro más manchado de sangre publicado dentro del movimiento de la Santa Inquisición, que fue el Malleus Maleficarum, que básicamente era una guía para la cacería de brujas, y gracias a eso fue que muchas mujeres murieron en ese tiempo. Además tenemos otro dato histórico también sobre esto, en donde fue partícipe la Iglesia Católica en Canadá específicamente, en donde para erradicar a las pieles rojas lo que hicieron fue la creación de escuelas, como ellos lo llamaban, para la enseñanza de la cultura que se debía tener, en donde trataron de erradicar la cultura de las pieles rojas desde sus raíces, básicamente, porque lo que hacían era pues meter a niños, pues una escuela, a niños en estas escuelas, y los obligaban a no hablar su lengua materna, a hablar únicamente lo que pues en ese momento era el inglés, porque se decía que eran pues lenguas como más puras, lenguas puras básicamente, y que su lengua no era una lengua pura, era una lengua pagana, se mencionaba. Gracias a estas escuelas se dieron muchas acusaciones contra la Iglesia Católica que pues no han sido confirmadas, por obvias razones que todos entendemos, no han sido confirmadas, pero pues gracias a esto todos conocemos dentro de estos entornos pues el bien y el mal que existe, ¿no? Dentro, como bien lo mencionaba Camila, dentro de lo bueno pues puede existir lo malo. Precisamente, bueno, es que el tema del bien y el mal pues es inabarcable y depende del punto de vista desde el que se mire, para que, bueno, además se convierta en controvertido y complejo, ¿no? ¿Quién ha dictado a lo largo del tiempo pues lo que es bueno y lo que es malo? La filosofía clásica nos empieza a decir con creencias religiosas, luego viene la ley, la ética laica, en fin. Hoy, ¿quién asume la responsabilidad de definir lo que es bueno y lo que es malo? Si bien es cierto es que todos tenemos una noción más o menos generalizada de ello, ¿no? El bien y mal son ideas que todo el mundo, o casi todo el mundo, pues posee. Y es que el problema radica entonces en que no es posible dar por válida una sola definición, porque ambas nociones son mucho más amplias, mucho más complejas y desde luego fundamentales de cualquier pues otra relacionada con la conducta, ¿no? No es un tema sencillo ni es un asunto que esté relacionado con lo deseado, ni con el placer, ni con la cualidad de las cosas que conocemos, ¿no? Tampoco tiene que ver con la conformidad pues con la naturaleza. Y desde luego mucho menos tiene que ver con la voluntad de Dios. Te escucho, Iván. Bueno, yo creo que este tema del bien o el mal no se puede dar una conclusión al tema porque como tal no hay bien planteado qué es bien, qué es mal o para todas las personas, porque implica multiculturalismo, implica religiones, implica ética, implica moral, implica entornos familiares, condiciones psicológicas. Es un tema prácticamente de nunca acabar, ¿no? Porque no existe la perfección en ningún tema. Si existiera la perfección nunca podríamos mejorar ni nada de eso. Entonces yo creo que este tema del bien o del mal es fácil decir que no hay nada bueno ni nada malo.
bueno para mí. Desde el punto de vista de cada persona, obviamente va a variar. No podemos definir ni al bien ni al mal como una constante o algo que podamos definir que siempre va a ser malo, porque conforme pasa el tiempo y evolucionan los tiempos, algo bueno se transforma en malo y algo malo se transforma en bueno. Tenemos el caso de la esclavitud. Antes era bueno, ahora es malo. Entonces, pues prácticamente son tendencias de la sociedad y la evolución del hombre a lo largo del tiempo, y lo que va a ser bueno hoy va a ser malo mañana. Te escucho, Clay. Como bien lo menciona Camila, este es un tema de nunca acabar, porque siempre se va modificando. En lo que en su momento se ve bueno, ya para el futuro se va a ver malo. Digamos, tenemos también este tema de las personas negras, que se tenía específicamente en ciertos lugares leyes para personas negras y personas blancas, lo que hoy conocemos como el racismo, que sabemos que está mal, porque vamos a ver un poco el hecho natural del hombre. Al ser hombres todos, al ser humanos, mejor mencionemos humanos, más que hombres, humanos. Al ser todos humanos debemos de tener los mismos derechos, las mismas oportunidades. Es por eso que ahora existen los derechos humanos, para tener esta igualdad entre seres, lo que hasta cierto punto provocaba la maldad en algunas personas blancas al creerse de la raza superior, ¿no? Al creerse las personas con más no sé, con más inteligencia, con más capacidad que las personas de color. Caso Alemania nazi. Exactamente. Perdón, Sabater afirmaba que el bien es todo lo que está de acuerdo con lo que somos y lo que conviene al ser humano, y el mal pues es lo contrario, lo que significa la negación de lo que somos y lo que no nos conviene como seres humanos. Al hablar sobre el bien y el mal, 3 aspectos son importantes que llaman nuestra atención, ¿no? Primero, calificar algo como bueno o malo, sobre nuestra propia conciencia personal, y pues generalmente vamos avanzando en este punto, ¿no? En ese intento por teorizar sobre el bien y el mal, qué es lo que sí debemos hacer y lo que no debemos hacer. Algunos ejemplos de polos es precisamente el amor, el odio, el orden y el desorden, el equilibrio y el desequilibrio, ¿no? Lo relativo pues a lo bueno y lo malo. Bien lo comentabas, creo yo que debe de existir ese equilibrio perfecto, esa ecuanimidad en todo ser humano. Y bueno, yo lo invito como siempre a que se sume a esta comunidad y desde luego que nos escuche. Gracias pues por eso, nos escuchamos la siguiente emisión. Gracias.